una presentación. No sé si ustedes tienen ya la posibilidad de verla o yo debo de hacerla. Não, Nívia, se você puder já colocar a apresentação, Pues, Nívia vai poner e quando tu quieras que ela passe, basta hablar pasa, por favor, que ela já sí. avance. Pues ya puede empezar y así yo voy a ir hablando un poco. No sé si yo puedo verla también desde aquí o tengo posibilidad. Não, ela já vai entrar, só um ratinho que já aparece aqui. Perfecto. Solo voy a pedir a todos que ahora dejen el micrófono apagado para que no tengamos ningún sonido. Va a empezar ya. Perfecto, sí. Muchas gracias. Es más fácil así. Empezaríamos ya con la primera pantalla y puede irla moviendo, ¿no? Poco a poco para que todo el mundo pueda tener la información impresa, etcétera. Y en relación a las preguntas, por ejemplo, pueden empezar con las preguntas, pueden hacer preguntas, no sé, en aras del tiempo, si es mejor al final, ¿no? Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o de alguna duda que no entienda, no tenga temor, por favor, a preguntar, a interrumpir, ¿no? Es una conversación. Entonces, si puede empezar a pasar las pantallas, pues es mejor. Você pode passar, Nívia. Muchas gracias. Sí, hoy nosotros vamos a hablar un poco de la poesía épica colonial del siglo XVI, ¿no? Y he preparado algunas pequeñas ideas ahí para que todo el mundo tenga información y también otros materiales que los que estén interesados, pues al final se le entregarán con mucho gusto. Podemos pasar. Sí. Lo importante esta tarde es entender que estamos hablando del siglo XVI. Obviamente, existe ya un corpus en el siglo XVI que comienza hacia 1538, como veremos más adelante, y termina, obviamente, en 1599. Todo ese siglo XVI, estamos hablando de hasta ahora unos 11 poemas, y digo hasta ahora porque siempre pueden encontrarse otros poemas. Entonces, hoy nosotros vamos a estudiar los modelos culturales de elaboración de estos poemas épicos coloniales y ver algunas de las principales características, ¿no?, de este corpus y su importancia para la literatura latinoamericana. Vamos a ver los elementos de la importancia, sobre todo en algunos detalles posteriores. Si pueden pasar, por favor. Y obviamente cuando hablamos de un corpus estamos hablando de un grupo de obras y son 11 obras las que abarcan este corpus. La clasificación, obviamente, como toda clasificación, es abierta, es flexible, pueden incluirse otras obras que vayan apareciendo, etcétera. Si puede pasar, por favor. Y comenzaremos hacia el año 1538. Este es un poema sobre el cual yo voy a hablar un poco más, voy a extenderme mucho más en la explicación de este poema por razones obvias. En primer lugar, porque es un poema poco conocido, es un poema que no se conoce tanto y que es un poema que representa las características de la transición desde la poesía medieval hacia la poesía renacentista, que es algo muy interesante. Es un poema anónimo, aunque indudablemente ahorita vamos a ver que hay ciertos intentos de atribución de autoría, pero yo todavía lo declaro anónimo, no me siento muy confiado en asignar una autoría. Y el título es largo, algunos de estos poemas tienen unos títulos muy largos, como ustedes ven, dice Relación de la conquista y descubrimiento que hizo el marqués don Francisco Pizarro en demanda de las provincias y reinos que ahora llamamos Nueva Castilla. Para abreviar, en el futuro, de ahora en adelante, yo siempre voy a decir la relación sobre la conquista del Perú o la relación sobre el Perú, solamente para abreviar. Si puede pasar, por favor. El otro poema es un poema sumamente interesante y es un poema que realmente circuló en un ámbito limitado durante muchos años, poco conocido, aunque existía ya una excelente edición venezolana, Los actos y hazañas valerosas del capitán Diego Hernández de Serpa, del año 1564, de Pedro de la Cadena. Y veremos después la importancia que tiene este poema.
Siguiente, por favor. La Araucana posiblemente es el más famoso de los poemas épicos hispánicos del siglo XVI. Es el poema comparado a las Lusíadas de Camões, y veremos ahorita la importancia de esta obra dentro del corpus que estamos discutiendo. Por favor, siguiente. El poema de la Araucana, veremos que tiene 3 ediciones. Y viene ahora un poema con un título larguísimo, pero es un poema muy pequeño. Es un pliego de cordel. Ahorita veremos lo que significa un pliego de cordel. Y es un poema que, a diferencia de otros poemas que tratan sobre la conquista y el enfrentamiento de los españoles con los indígenas, este es un poema que trata del enfrentamiento entre los españoles y los franceses en Norteamérica, específicamente en la Florida. Se llama Obra Nuevamente Compuesta. Es muy largo el título, como ven ustedes, y está dedicado a Pedro Menéndez de Avilés, que fue un famoso conquistador español que luchó contra los franceses dentro del marco de las guerras de religión. Es un poema del año 1571, y aunque es posterior a la primera edición de la Araucana, no tiene ninguna influencia de la Araucana. Ahorita veremos por qué. Siguiente, por favor. Nuevo Mundo y Conquista es un poema mexicano de Francisco de Terrazas, y son fragmentos que vamos a analizar. Siguiente, por favor. Cortés Valeroso, del año 1588, de Gabriel Lobo Lazo de la Vega, un importantísimo autor español del siglo de oro, que tiene una obra vasta de muchos géneros, incluyendo el teatro, etcétera, y tiene 2 poemas dedicados a Hernán Cortés. Siguiente, por favor. Primera parte de las elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de Castellanos. Después de la Araucana, posiblemente es el poema más conocido de este siglo XVI en el ámbito de la poesía épica hispánica, y es un poema extenso que Castellanos escribió una obra muy extensa. Solamente vamos a hablar de la primera parte hoy brevemente. Siguiente, por favor. La Mexicana, de 1594, es la segunda obra épica de Gabriel Lobo Lazo de la Vega, que discutiremos. Siguiente, por favor. El Arauco Domado es un poema de Pedro de Oña, nacido en Chile, y es un poema también que entra dentro del llamado ciclo araucano, o ciclo que retoma la influencia de la poesía de Alonso Versilla en la Araucana para hablar de la parte sur, del cono sur de Sudamérica, sobre todo del virreinato del Perú y de la conquista de Chile, y otros acontecimientos también, obviamente. Siguiente, por favor. La cuarta y quinta parte de la Araucana, de Diego Santisteban, una pequeña rata aquí, Santisteban Osorio, de 1597, es un poema también que forma parte de ese ciclo de la Araucana, y vamos a ver después sus características brevemente. Siguiente, por favor. El último poema que vamos a comentar, El Peregrino Indiano, como ven ustedes, final del siglo XVI, de Antonio de Saavedra Guzmán, y Antonio de Saavedra Guzmán es ya un criollo, ¿no? Y una de las características que vamos a ver es la diferencia entre los diferentes tipos de autores, los peninsulares y los criollos, y cómo va a ir evolucionando la conciencia y el problema de la identidad en estos poemas. Siguiente, por favor. Como ya había anticipado, generalmente durante muchos años los estudios sobre la poesía épica hispánica y la poesía épica colonial, específicamente en América Latina, en el ámbito hispánico, crearon la imagen como que comenzaba el género en el año 1569. Sabemos ya todos que es imposible. No solamente, tampoco yo puedo decir que comienza el género en 1538 con el poema de la conquista del Perú. Sencillamente, durante la conquista, en los primeros años, los españoles obviamente traían, algunos de ellos, conocimientos de literatura, o sabían romances, por lo menos, recitaban, etcétera, y es un proceso que todavía está por definir. ¿Sí? No podemos afirmar rotundamente cuándo comienza un género, pero sí, hoy lo que me interesa es comentar de que hay otros antecedentes antes del poema de Ercilla, que podemos ya decir, obviamente, que son poemas épicos. La diferencia es que no son poemas épicos renacentistas. Esa es la diferencia. Raúl, ¿te puedo hablar una cosita? Sí. Es que en Brasil nosotros tenemos un poema épico de 1563 que se llama A Gesta de Mendiçá.
de José de Anchieta, jesuíta espanhol, pero que ha venido por Portugal. Y aquí tampoco se lo reconoce como el primera epopeya brasileña, pero es de 1563. Es decir, es que es contemporáneo entonces con el poema venezolano. Sí. Llamamos venezolano por convención, obviamente, ¿no? Para Sí, que sea sí. más fácil de entender. Sí, esto de las clasificaciones siempre es arbitrario, ¿no? Todos lo sabemos, nosotros mismos lo creamos como cuando trabajamos en la investigación, etcétera. Siguiente, por favor. Lo que más me interesa a mí precisamente es resaltar esta idea del silencio crítico, ¿no? Cómo este silencio crítico ha silenciado obras anteriores. Yo concretamente me refiero al poema sobre la conquista del Perú de 1538 o el poema dedicado al ámbito de la conquista de los territorios orientales de Venezuela de 1564 o el poema sobre la lucha entre españoles y franceses en la Florida de 1571. Es decir, estos tres poemas en realidad no tienen elementos de la poesía renacentista y no tienen elementos de poesía épica, sino son transiciones de la poesía medieval a la renacentista. Siguiente, por favor. Y lo importante aquí es entender que hay una diversidad de formatos, y eso es lo importante, es decir, formatos no solamente desde el punto de vista de la obra artística, sino también incluso formatos en la materialidad de la obra. Digamos, algunos son manuscritos, pero también, por ejemplo, el poema sobre la obra nuevamente compuesta es un poema que en el género de pliego de cordel, que es diferente a los otros géneros anteriores. También vamos a ver nosotros la forma en que se transmite, la transmisión textual. Algunas de estas obras fueron desconocidas en su época, otras fueron impresas. Por ejemplo, el poema sobre Norteamérica, obra nuevamente compuesta, fue impreso en 1571. Siguiente, por favor. Y vamos ahora a comenzar un poco la discusión sobre el poema de la conquista de la Nueva Castilla o la conquista del Perú, el poema anónimo. Siguiente, por favor. Este poema, sobre él voy a detenerme un poco más, repito. Es un poema que fue compuesto para celebrar, obviamente, la conquista de Francisco Pizarro, la conquista del Perú por Francisco Pizarro. Hay muchas referencias, obviamente, a Francisco Pizarro en las crónicas, pero no hay muchos elementos de poesía y sobre todo esto es una obra que tiene una importancia extraordinaria porque es el único poema que podemos clasificar dentro de la poesía épica dedicado a la conquista del Perú y a la participación específica de Pizarro. Como ven ustedes, es un poema compuesto en octavas de arte mayor, es decir, es un poema todavía dentro de que sigue el formato medieval. Siguiente, por favor. Es un poema que, repito, resume los tres viajes de Pizarro, los condensa y los transforma un poco en beneficio para crear una imagen positiva de Francisco de Pizarro. Siguiente, por favor. La importancia, repito, hasta ahora es que es el primer testimonio poético sobre los viajes de Pizarro. Es decir, están las crónicas, obviamente, pero desde el punto de vista de la poesía es el primer testimonio poético. Siguiente, por favor. Y es un poema que realmente en su análisis va a tratar dos elementos fundamentales, el plano histórico y el plano literario. Siguiente, por favor, ahora vamos a ver por qué. Sí, una pequeña muestra del estilo de esa forma de escribir. Obviamente es un tipo de poesía que se presta más a la oralidad, que tiene un gran influjo de la oralidad todavía. Y vamos a ver, siguiente, por favor. La obra analiza dos grandes problemas epistemológicos. En primer lugar, la representación del descubrimiento físico del Perú desde el punto de vista de la perspectiva de los españoles, obviamente. Y hay que recordar que en la poesía, todavía en esa época, no hay muchos elementos, no hay muchas obras poéticas dedicadas al mar. Y hasta ahora esta es la primera obra que va a analizar estos temas. El siguiente, por favor. El otro dilema que va a tener que enfrentar el autor es la representación poética de estos nuevos territorios americanos. Cómo representar en un poema un territorio nuevo, desconocido, que no necesariamente siempre
hay conocimiento de los mismos. Siguiente, por favor. Y lo importante aquí es que este poema, y por eso yo quería hablar un poquito más de él esta tarde, es un ejemplo de imitación y transformación de las de las normas épicas a esa nueva realidad americana. Obviamente hay aquí apropiación, porque el poeta no escribe un vacío, escribe una tradición, y hay préstamos de las crónicas rimadas, de los poemas históricos, etcétera. Pero hay un cambio aquí, y ese cambio viene dado porque hay una expansión de los límites geográficos conocidos. Es decir, es un poema que está tratando una realidad para la cual no hay modelos anteriores en la poesía épica, y es nuevo todo lo que está tratando de incorporar el poeta a esa realidad. Siguiente, por favor. Y para tratar un tema del cual no hay muchos antecedentes, yo creo que eso es el aspecto teórico, ¿no?, más interesante de la conquista del Perú. Siguiente, por favor. Es decir, la materia del descubrimiento y conquista de los nuevos territorios americanos y su expresión en los modelos poéticos de la tradición, es decir, las crónicas rimadas, la épica medieval, que va a pasar necesariamente por un punto central en la relación entre los géneros literarios y no literarios. Es decir, de lo que estoy hablando aquí es de la relación que va a construirse en esta obra específicamente entre historia y poesía, que va a ser un tema que va a trascender a todos los otros poemas que vamos a discutir esta tarde. Y la expresión particular más importante de este problema, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la concepción poética, desde el punto de vista de la elaboración de poética de la obra, es la relación entre el problema de la verdad histórica en el texto poético. Y verdad histórica aquí entre comillas, es decir, en otras palabras, la manipulación de la verdad poética, perdón, la manipulación de la verdad histórica dentro del texto poético. Siguiente, por favor. Como todos quizás han recordado, desde el año 1492, el impacto que causa el contacto entre Europa y América va a actualizar este problema de la verdad en la obra poética. Es un problema mucho más grande que el problema de la verdad, es un problema filosófico, es un problema incluso teológico, puesto que los paradigmas que existían antes de 1492 eran los paradigmas del mundo tripartito, es decir, Europa, Asia y África, pero no se incluía para nada América. América era completamente ausente de esos paradigmas y de esas representaciones del mundo. Por eso el problema de la verdad se reactualiza y se hace mucho más complejo su representación dentro de la obra poética. Siguiente, por favor. El otro elemento importante de la verdad, obviamente, viene dado por la justificación de las conquistas, ¿no? Ahora, la forma poética va a servir para adornar todos estos elementos. Es decir, es una función común a toda la poesía en general, la función del ornato, y se va a tratar de embellecer estética y también moralmente estas campañas españolas, tratando de cumplir el precepto antiguo del género, es decir, viene de la tradición de la poesía clásica, ¿no? La justificación, el embellecimiento de las acciones, como la manipulación estética va a servir para justificar moralmente los actos de conquista, etc. Siguiente, por favor. Y como decía anteriormente, el ornato va a ser fundamental. Es decir, el ornato va a desempeñar una función importantísima supuestamente de representación de una fidelidad de la realidad. Ahora, esa representación, repito, la palabra aquí correcta es representación, es una construcción artificial de esa supuesta realidad y de la justificación de los acontecimientos históricos, obviamente. Siguiente, por favor. Y esta pretendida imagen de historicidad, por supuesto que no es nueva, se remonta a la poesía clásica latina y tenía un gran arraigo en la tradición española, en la literatura medieval castellana, desde todos los poemas de la Reconquista, etc. Siguiente, por favor. Y como había dicho ya anteriormente, este poema y los dos que vamos a discutir a continuación pertenecen a esa transición entre la poesía épica medieval española, circunscrita al ámbito de la península, a estos nuevos territorios americanos, un mundo nuevo completamente desde el punto de vista del conocimiento cultural y desde el punto de vista del conocimiento geográfico, obviamente. Siguiente, por favor. Obviamente,
tenemos que esperar ya a mediados del siglo XVI y concretamente a partir de la obra Versilla, la primera edición de 1569, que van a aparecer estas nuevas formas literarias procedentes de Italia, la influencia enorme de la poesía épica italiana y sobre en el ámbito específico de la producción poética y también desde el punto de vista de la teoría poética, el gran debate neo-aristotélico por el redescubrimiento, ¿no?, de la poética de Aristóteles y todo lo que representó en el ámbito de la discusión teórica sobre la construcción del poema, las ideas de Tasso, etc. Siguiente, por favor. Ahora brevemente voy a hablar de ciertos datos prácticos, es decir, dónde se encuentra el manuscrito. Se encuentra en la Biblioteca de Viena, obviamente es una copia y hay varias ediciones. Siguiente, por favor. De estas varias ediciones, la edición del siglo XIX es una edición que tiene muchos errores, es una edición en la cual se trató de construir de forma artificiosa un poema renacentista de este poema de medieval. Hay una segunda edición de Rand Morton que también es muy buena, es la que recupera y fija textualmente el original del texto. Hay otras ediciones posteriores, incluso la de Miguel Nieto Nuño, que le da una atribución de una autoría anónima y que defiende la influencia medieval de este poema, y la más reciente, una excelente edición de Oscar Coelho en el año 2001, que recupera muchos elementos que no habían sido tratados del poema y que posiblemente sea la edición definitiva por el largo tiempo de esta obra. Siguiente, por favor. Como le decía anteriormente, es un poema marcado por la influencia de grandes poemas medievales, sobre todo el Laberinto de Fortuna, que va a ser similar para estos poemas su influencia a la influencia que va a tener posteriormente Ercilla a mediados del siglo XVI. Pero en el caso de Juan de Mena, la influencia viene dada por el uso de la copla de arte mayor, la estructura rítmica del poema es de gran importancia. En este caso es una gran diferencia entre los poemas que estamos discutiendo, este poema y los poemas renacentistas posteriores. Siguiente, por favor. Y este poema también tiene algo interesantísimo, es decir, muchos de estos poemas, una de las grandes diferencias entre estos poemas épicos y otros poemas épicos de la península, viene dado en que no solamente son obras artísticas escritas por un ámbito cultural específico, sino son obras que tienen una función extraliteraria, podemos llamar así. Y en este caso, por el propio título de la obra, es decir, se llama Relación, está aludiendo aquí a un término jurídico muy común. Recuerden ustedes que muchas de las obras de las llamadas crónicas sobre la conquista de América en español llevaban ese título de relación o relación verdadera, etcétera, tratando de enfatizar que lo que se representaba en el texto era una verdad absoluta, era cierto. Y este poema está muy influido todavía por esto, y el uso en el título del término relación, indudablemente que vincula al poema, hay una pretensión de vínculo, de adjudicación con la retórica jurídica. Esto tiene importancia extraordinaria porque está enfatizando en el aspecto de la verdad. Siguiente, por favor. Esta renovación también viene marcada obviamente por la adquisición de tropos y motivos retóricos que se van a tratar de asimilar a la realidad americana. Por ejemplo, motivos como el sueño, motivos como la descripción de los árboles, etcétera, la descripción de la naturaleza, que si bien en algunos casos van a estar influidos por los modelos incluso clásicos o ovidianos, etcétera, se van a reactualizar. ¿Sí? Estamos hablando de vocablos nuevos, de realidades nuevas, de seres humanos nuevos, desconocidos anteriormente, etcétera. Siguiente, por favor. Y también la información historiográfica. Yo me refería anteriormente a elementos, por ejemplo, que no aparecen en las crónicas y a veces aparecen en estos poemas. El otro elemento importante, debemos de recordar que en estos poemas los autores tenían acceso a materiales y a documentos y a testimonios orales que pues desaparecían. Entonces hay elementos aquí incluso de valor de información historiográfico interesante. Siguiente, por favor. Y ya para terminar un poco con este poema que, repito, me he extendido más de lo que debía por su importancia,
es también un poema que coincide con una nueva visión del imperio español, es decir, una visión del imperio español en tierras americanas, esa pretensión ya de imperio que trasciende el ámbito mediterráneo, que va a extenderse a otros territorios y que es mucho más complejo. Siguiente, por favor. Lo más importante aquí, yo creo, de este poema no es solamente el testimonio, ¿no?, el poético de ser hasta ahora el primero conocido sobre la conquista de América, desde el punto de vista de la poesía épica, insisto, no de la poesía lírica, sino que es también el descubrimiento, y eso es lo que nos interesa a nosotros esta tarde, de una nueva forma poética, es decir, el poema épico americano. El poema épico americano en el cual el predominio más importante viene dado por una realidad diferente a los poemas épicos peninsulares. Ese es lo importante aquí, una realidad diferente de la naturaleza, el mundo, los seres humanos y los conflictos que se van a analizar en estos poemas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a otro poema completamente diferente, que se llama Los actos y hazañas valerosas del capitán Diego Hernández de Serpa, de 1564, de Pedro de la Cadena. El autor, Pedro de la Cadena, era un español que había emigrado a América con sus padres muy joven y escribe este poema sobre este personaje, un personaje nada importante. Diego Hernández de Serpa es uno de los múltiples conquistadores secundarios que hay en América. No estamos hablando aquí de las grandes figuras como Pizarro, Cortés o Cristóbal Colón, sino sencillamente es un personaje secundario, y él hace este poema también con una función similar a la que yo describí anteriormente de las llamadas relaciones, es decir, para reclamar ciertos beneficios para esta persona que él convierte en protagonista de su poema. Siguiente, por favor. Realmente es un poema que es breve y está dirigido al ámbito de las regiones orientales de lo que hoy es la moderna Venezuela. Siguiente, por favor. En realidad, la importancia máxima de este poema es, como yo decía, que sirve de testimonio historiográfico de un hecho histórico de un gran valor, mucho más grande que del protagonista, obviamente. Y es importante porque es hasta ahora, el primer testimonio poético de una sublevación de esclavos africanos en Hispanoamérica. Es decir, es una obra muy temprana, hacia 1564, y ya viene aquí este primer testimonio poético. Siguiente, por favor. Es un poema que está escrito en versos endecasílabos sueltos. Ya aquí hay una transición, ¿sí? El endecasílabo ya hay más influencia, obviamente, de la forma poética que va a imponerse con el Renacimiento, pero son sueltos. No son los endecasílabos que va a usar Ercilla, sino hay mucho más flexibilidad, no hay rima. Entonces es muy diferente aquí. Siguiente, por favor. La otra característica, siguiente, sí. La otra característica es la presencia de los llamados actos. Tanto el poema, este poema, como el poema que vamos a discutir posteriormente sobre la Florida, están divididos en actos, y es la influencia todavía de la poesía medieval. Siguiente, por favor. Basilio Tejedor, un crítico literario venezolano, explicó agudamente por qué este poema tiene esa característica desde el punto de vista de la construcción del verso. No estamos hablando de un verso endecasílabo, como él dice, ni la octava real, que es la estrofa de nueve versos, que es la que caracteriza al género de la poesía épica en español por la influencia de la poesía épica italiana y renacentista, sino es otro tipo de influencia. Siguiente, por favor. Es un tipo de poesía que todavía es más flexible, mucho más libre, llamados versos endecasílabos libres de rima, y que es algo que, por ejemplo, críticos como Menéndez y Pelayo encontraban algo muy desagradable, pero realmente todavía en la época en que se compone el poema, autores tan importantes en la lengua española como Garcilaso de la Vega y Herrera escribían en este tipo de formato todavía, al principio de su obra. Siguiente, por favor. Otra vez ahora voy a describir brevemente los aspectos materiales del poema. Es un poema breve de 25 folios y está en la Biblioteca del Escorial en España. Siguiente, por favor. Hay edición moderna, pero no hay muchas ediciones modernas, solamente conozco una. Pedro de la Cadena insiste en que el argumento de su poema es verdadero. ¿Por qué? Porque él escribe este poema como un uso del ornato
en apoyo de una relación de méritos y servicios. Y ahorita voy a explicar un poquito más qué significa esto. Siguiente, por favor. Y él va a rechazar los elementos imaginativos. Es un poema muy limitado, con una pretensión muy grande de verosimilitud, etcétera. No hay relatos mitológicos, como en la obra de Ercilla, por ejemplo, como en otros poemas, ni elementos fantásticos. Siguiente, por favor. Y la historicidad es lo que él está tratando de resaltar, sobre todo para apoyar con el prestigio de la poesía la relación de méritos y servicios del protagonista, del capitán Diego Hernández de Serpa. Lo que está haciendo el autor es sencillamente escribiendo un poema que sirve de acompañante para darle mayor importancia a una relación de méritos y servicios. ¿Qué es una relación de méritos y servicios? Una especie de autobiografía o de biografía profesional que escribían estos conquistadores para solicitar siempre recompensa por sus actividades, ya fueran repartimientos de encomiendas, ya fueran dineros, pensiones, etc. Siguiente, por favor. Es decir, es un modelo historiográfico que tiene mayor importancia que el modelo poético. Es decir, es un tipo de composición en la cual está muy marcada la influencia todavía de la épica medieval, con ese elemento de representación, de construcción, de una historicidad que se presenta como verdadera, como absoluta. Siguiente, por favor. Sí, siguiente, por favor. Y el poema, por su parte, junto a la descripción de esta primera sublevación de esclavos africanos, es interesante porque ya hay aquí inclusión de vocablos de las lenguas indígenas. Si lo comparamos, por ejemplo, con el poema que discutíamos anteriormente, en ese poema no hay mucha referencia a estos topónimos americanos, pero aquí sí ya hay referencia a los topónimos, sobre todo en la región oriental de Venezuela, y es uno de los elementos más interesantes que desde el punto de vista cultural que podemos destacar en este poema. Siguiente, por favor. Y estos modelos americanos, obviamente, al incorporarse estos territorios, al incorporarse esos topónimos, que implica dos elementos. En primer lugar, está incorporando topónimos que en algunos casos son representaciones de las denominaciones indígenas. Obviamente, algunas veces hay adulteraciones por la traducción al castellano, etcétera. Pero lo interesante aquí es que se va creando algo que va a marcar la diferencia de esta poesía épica americana y que vamos a ver cómo va a evolucionar al final del siglo XVI. Y es el elemento de conferir un valor sentimental a ese territorio. Esa es la cuestión del valor sentimental a un territorio específico, es uno de los indicadores que van después con el tiempo a evolucionar en los elementos de creación del sentimiento de comunidad, que se va a marcar con más fuerza a partir del siglo XVII y que van a dar lugar, obviamente, después a los elementos de identidad nacional, etc. Siguiente, por favor. Y esto, repito, es el primer testimonio de rebelión del esclavo africano Miguel. Aunque el poema no va a hablar del esclavo Miguel por su nombre, y eso es algo común en estos poemas del siglo XVI e incluso del siglo XVII, sí va a representar, va a describir estos hechos y por lo tanto su importancia es extraordinaria. Obviamente la representación de los hechos y la descripción de los hechos desde la perspectiva de los españoles. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver en el ejemplo que estamos poniendo ahora, hay aquí toda una descripción, es mucho más extensa, obviamente, la descripción sobre esta rebelión y también en el análisis que he hecho sobre este poema en otra ocasión, me serví de apoyo de muchas crónicas, de muchas obras historiográficas importantes y de trabajos de historiadores actuales para analizar este evento histórico de gran importancia y, repito, si este poema tiene un valor, su valor mayor viene dado por la representación de este evento histórico, una de las primeras representaciones de una rebelión de esclavos africanos en América Latina. Siguiente, por favor. Y como decía, nos menciona
al líder, y todas las acciones están construidas desde el punto de vista poético para representar el falso protagonismo de Serpa, puesto que en realidad él no participó como representa el poema de esa manera en estos eventos. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora la tercera obra poética que vamos a discutir. Con esta terminamos, digamos, el pequeño ciclo de poesía prerrenacentista, de poesía épica de la conquista de la América prerrenacentista, es decir, modelos que se mueven en la tradición medieval, pero que van evolucionando. Incluso este poema, la obra nuevamente compuesta, como ustedes ven, un título enorme, del año 1571 de Bartolomé de Flores, es un pliego de cordel. Es un pliego de cordel, era una obra, la literatura de cordel es la representación en el siglo XVI de los noticieros. Era una obra que se difuminaba de manera oral en las plazas públicas y realmente muchas de las personas que decían estos poemas lo decían de memoria. Algunos de ellos eran ciegos, especializados en recitar estos poemas, y era una de las formas que tenía la población de enterarse de acontecimientos que ocurrían muy lejos, ¿sí? Las relaciones de sucesos, se llama así. Siguiente, por favor. El título, enorme, pertenece a un autor, Bartolomé de Flores, que publicó en la imprenta de Hernando Díaz en Sevilla, una importante imprenta que publicó muchos materiales dedicados a América en el siglo XVI, y Bartolomé de Flores es autor de muchas obras similares. Hasta ahora se conocen unas 7 obras publicadas por él, similares, obras pequeñas, pliegos de cordel, etc. Siguiente, por favor. Este es un poema, repito, que hasta ahora es el primer poema en español sobre Norteamérica. No solamente el primer poema épico, digamos, el primer poema que se puede adjudicar a la forma poética épica, es el primer poema conocido, escrito en español sobre América del Norte, y es el único testimonio poético de esta victoria de Pedro Menéndez de Avilés sobre los hugonotes franceses en la Florida en 1565. Es decir, es un poema que, a diferencia de los otros poemas que vamos a discutir, no trata del conflicto entre españoles e indígenas, sino trata del conflicto entre españoles y franceses, es decir, los conflictos europeos que se trasladan a América. Es un conflicto que se encubre como el conflicto religioso, pero es también un conflicto estratégico, es un conflicto por el control de las rutas comerciales del norte de la Florida, es un conflicto por el avance de otras potencias europeas que no aceptan el monopolio de España en esta parte del mundo, etc. Siguiente, por favor. Y es un poema de 347 versos y un villancico al final. El villancico tenía la función entonces aquí de resumir los elementos fundamentales y de hacer mucho más fácil de recordar a las personas de lo que se estaba tratando. Es también una relación de sucesos en verso. Como decía anteriormente, las relaciones de sucesos estaban dedicadas a narrar acontecimientos de cualquier índole, incluso acontecimientos fantásticos, inundaciones, supuestos monstruos, acciones militares, coronaciones, nacimientos de personajes importantes, muertes de personajes importantes, etc. Eran los noticieros de aquella época y podían ser de dos tipos: relación de sucesos en prosa, muy famosa, muy conocida, hay un corpus enorme en español, y relaciones de sucesos en verso, los llamados pliegos de cordel. Y da la casualidad que dentro de este corpus que estamos analizando hoy, este pliego de cordel es una de las primeras descripciones poéticas de la naturaleza, y hay una descripción aquí bastante amplia para la extensión del poema de la naturaleza americana, obviamente basada en las crónicas, etcétera, y de los indígenas norteamericanos de esta región específica de la Florida. Siguiente, por favor. Y la segunda parte, no sé si ustedes pueden ver la última estrofa que está a la derecha. Él menciona allí de un río, animales diferentes, y entonces hay una descripción del catálogo de la naturaleza, ¿sí? Siguiendo los modelos obviamente clásicos y conocidos de la poesía. Animales diferentes, tunas, palmas y higueras, avellanos y nogueras,
5 maneras de gentes y frutas de 1000 maneras. Y después más adelante sigue un catálogo mucho más extenso de árboles, ya más específicos de esta región de Norteamérica, etc. La idea aquí está retomando el tópico del paraíso, vinculándolo a un espacio americano nuevo, que es Norteamérica. Siguiente, por favor. Y otra vez aquí insistimos, la estructura formal de la obra tiene 4 partes: invocación, obviamente por la influencia medieval, el proemio y los 22 actos o secciones. Habíamos comentado anteriormente que estos llamados actos es otro de los elementos de influencia de la poesía medieval. Y el cierre, el villancico, que lo pueden ver ustedes allí, ese villancico pues podía incluso cantarse de forma independiente y se convertía en una obra separada de esta obra que estamos discutiendo hoy. Es importante resaltar el carácter de la importancia de la oralidad para esta obra, aunque es una obra que su base material es escrita, tenía una gran trascendencia oral, puesto que era memorizada, repito, por, podemos decir, recitadores profesionales, muchos de ellos que eran ciegos y sobre los cuales se ha escrito mucho en la historia crítica literaria más reciente. Siguiente, por favor. Y este poema, repito, como ya había mencionado anteriormente, es un poema representativo de la llamada literatura de relaciones de suceso en verso, impresas en pliegos de cordel. ¿Qué significa impresa en pliegos de cordel? Que era como tomar una página y doblarla en 4 partes para aprovechar al máximo. Es decir, a diferencia de los grandes poemas épicos, digamos, como la Araucana, o otros poemas que vamos a discutir más adelante a finales del siglo XVI, que eran obras impresas con una gran calidad, con muchos recursos, con mucho apoyo económico, etcétera, porque eran obras incluso que tenían patrocinadores, etcétera. Esta es una obra mucho más sencilla, es una obra mucho más modesta, es un tipo de literatura que podemos decir que tiene un elemento más popular realmente, sin quitar de vista que es una obra escrita desde una perspectiva, la perspectiva de los conquistadores y con unos fines de resaltar la figura de Menéndez de Avilés, obviamente, y buscar también más españoles que vinieran a la conquista de Norteamérica. Siguiente, por favor. Lo importante aquí es que la obra, como todas las obras que vamos a discutir, cumple esa función de elaborar una ficción en torno a un hecho histórico. En este caso, dar legitimidad a ese acto de violencia que representó el combate entre franceses y españoles en la Florida, y por eso presenta, como todos los poemas que vamos a discutir aquí, la conquista como una acción heroica, una de las características fundamentales de esta obra. Siguiente, por favor. Vamos ahora a una breve pausa y vamos a ver los 3 poemas a los cuales me he referido anteriormente, digamos, son los antecedentes de este gran ciclo poético, de la épica poética en español en el siglo XVI, y entramos ahora en la obra mayor. Es decir, Ercilla es el autor más importante del siglo XVI, es el modelo por excelencia de la poesía épica española en el siglo XVI, y que sirvió no solamente de modelo en el XVI, sino en el XVII, y era el modelo de mayor reputación, y digamos similar a Camões en portugués. La obra de Ercilla va a ser, repito, la marca fundamental del género para toda la crítica a partir de su aparición en 1569. Siguiente, por favor. Ese que están viendo es la primera edición, la portada de la primera edición de la obra de Ercilla, de la primera parte. Siguiente, por favor. Como decía anteriormente, es un poema más importante por su calidad y porque se convirtió en el modelo principal de todo lo que se escribió posteriormente, de una manera o de otra. Sino en el aspecto temático, sí, en el aspecto, digamos, de construcción del verso, en el aspecto de elaboración, en la forma poética específicamente. Siguiente, por favor. Es un poema que tiene 37 cantos. Ahora esos 37 cantos están divididos en 3 partes. La primera parte, de 1569, que tiene 15 cantos, la segunda, 14, y la tercera, 8 cantos, con los cuales Ercilla trató de representar toda una experiencia de vida, no solamente una experiencia literaria, sino una experiencia de vida en su calidad de poeta conquistador. Es una de las grandes diferencias. Es decir,
En el poema que discutíamos anteriormente de la conquista del Perú también se trata de un poeta, con el anónimo de la conquista del Perú es también un conquistador, pero Ercilla no solamente es un poeta conquistador, sino es un poeta famoso y un conquistador que convierte su obra en el ejemplo fundamental del género. Sigamos, por favor. Siguiente. Era un poema de más de 2000 octavas, pero estos son octavas, las llamadas octavas reales, es decir, es diferente. Es un modelo que proviene ya de la poesía, de la renovación de los modelos renacentistas, y es un poema también con una enorme deuda cultural con los modelos principales de la poesía épica, tanto la Ilíada, la Eneida sobre todo, y también la Farsalia, y más recientemente, digamos, la Jerusalén liberada de Tasso. Es decir, hay una influencia enorme de los modelos clásicos y de los modelos italianos en Ercilla. Pero Ercilla no solamente imita estos modelos, obviamente también los transforma. Siguiente, por favor. Y es una combinación, el tema principal de la Araucana es las guerras de los españoles en Chile contra los indígenas chilenos de diferentes etnias, a los cuales ellos les dan el nombre de araucanos. Y hay una expresa mención, ¿no?, de Ercilla sobre los hechos, la historicidad de los hechos. ¿Por qué? Porque Ercilla participa como soldado de muchos de los acontecimientos que describe, aunque obviamente hay elementos de imaginación, hay elementos fantásticos en el poema, y ese balance entre la realidad histórica y la ficción es uno de los momentos más interesantes, de mayor valor literario que tiene la obra. Siguiente, por favor. Es una obra en la cual su autor llega al mayor grado de pensar cómo se resuelve el problema que habíamos comentado a principios de la charla, es decir, cómo resolver este problema de la relación entre la verdad poética y la verdad histórica, que obviamente, como todos sabemos, es un problema teórico ya planteado por ahí Aristóteles, pero que está aquí reelaborado y readaptado a este problema de la conquista de América, este problema de América que no tiene antecedentes, y que hay elementos, aunque se trata de asimilar esa realidad a los modelos formales europeos, no hay la posibilidad, no todo lo que se puede describir de esa nueva realidad, tanto de la naturaleza como de las personas, de los seres humanos, siempre encuentra su correspondiente paradigma en el modelo tripartito europeo, asiático, africano. Entonces, eso es lo que es más difícil. Es decir, Ercilla reflexiona, incluso en su poema lo escribe y dice, reconoce la dificultad que implica el acto de escribir. Él lo dice, es uno de los momentos de autorrepresentación del poema, es uno de los momentos de autorrepresentación del poeta en la obra. Es decir, él se dice, ¿cómo puedo escribir estas cosas? ¿Cómo yo puedo organizar estas ideas? ¿Cómo puedo yo utilizar metáforas diferentes y para adaptar a mis personajes en el poema o a las situaciones que estoy describiendo? Es decir, es un poema en el cual hay pasajes de autorreflexión poética, en la cual el autor está pensando sobre la obra y cómo transcribir y cómo transponer diferentes realidades a esa obra literaria que está construyendo. Siguiente, por favor. Sí, es importante aclarar que la relación entre esta verdad poética que está la verdad poética es la verdad que el poeta pretende vender en su obra en relación a la verdad histórica, al evento, al acontecimiento histórico. Es básicamente lo que se llama un acto de nominación, como hace muchos años le adjudicó con una gran agudeza el famoso crítico Isaías Lerner. Si la nominación aquí, ¿qué es la nominación? La nominación es sencillamente un acto de construcción poética de una realidad. Es decir, el poeta va a construir una supuesta realidad, pero esa realidad que él está presentando a nosotros, en última instancia, es una construcción poética, es decir, es una construcción retórica, es una construcción en la cual tiene mucho valor el elemento estético, tiene mucho valor el elemento de la emoción, es decir, la emoción y la creación de sentimientos de empatía con el lector son rasgos que distinguen la araucana, y yo digo a un nivel extraordinariamente logrado, un grado de una gran belleza artística, y eso es lo que logra Ercilla
pero es la construcción con el lenguaje, la maestría en el dominio del lenguaje, la maestría en el dominio de los vocablos, para construir ese acto de empatía en el cual sumerge a los lectores. Sinceramente está describiendo, obviamente, un conflicto histórico, está describiendo la conquista de Chile, está representando actos de guerra, muerte, está representando actos de invasión, está representando actos de conflictos humanos, de cómo un pueblo indígena es sometido por la invasión de los españoles, etcétera. Pero en esa representación, Ercilla trata de construir en determinados momentos un balance. En esa representación poética, Ercilla está tratando de presentar a sus lectores el otro lado, el lado de los personajes indígenas. Y esos personajes indígenas obviamente son construidos como modelos siguiendo el paradigma de personajes renacentistas, no responden a una realidad histórica verdadera, sino a una realidad poética. Pero en esa realidad poética, estos personajes ya no solamente van a ser el enemigo o algo alejado, completamente desconocido, como por ejemplo en el poema de Pizarro, no se habla de los indígenas, solamente se describe todo desde muy lejos. Aquí Ercilla participa, aquí Ercilla se involucra emocionalmente en los actos que está describiendo, y ese elemento emotivo es lo interesante. ¿Por qué? Porque ese es el elemento de manipulación ideológica de la obra literaria, es el elemento con el cual se va a buscar esa empatía, esa participación de los lectores, esa supuesta complicidad del lector, hablando en términos más modernos. Siguiendo, por favor. Y eso nos permite, por ejemplo, decir, Ercilla describe su obra como un gran personaje colectivo. Ahora, no a diferencia, digamos, del poema dedicado a Pizarro o al dedicado a Serpa o el dedicado a Menéndez de Avilés, que hay el protagonista, el héroe principal está claramente definido. Aquí del lado español no hay un personaje único definido. Es decir, se mencionan ciertos personajes importantes, pero no hay un personaje único, se habla de un personaje colectivo. Del lado indígena también hay personajes colectivos, pero a diferencia aquí, sí hay ciertos personajes importantes que llegan a ser individualizados. Estos personajes a los cuales se le dedica un canto o dos cantos de una enorme importancia por su acción heroica. Son grandes héroes en la lucha contra los españoles. Caupolicán, Galvarino, Lautaro, o algo mucho más novedoso aquí que nos vemos en las tres obras que hemos discutido anteriormente. Ercilla incorpora mujeres como personajes importantes de su época, como Glauca, Guacolda, Tegualda. Estas son mujeres que cumplen una función también heroica dentro del poema, no una función subordinada, sino una función heroica. Digamos, algunas de ellas son personajes que se caracterizan por un extraordinario valor o por una acción única que las distingue en relación a otros personajes. Entonces, es una obra, repito, de una gran complejidad. Obviamente nunca podemos perder de vista los patrones ideológicos que moldean la personalidad y la ideología y la mentalidad de Ercilla. Obviamente siglo XVI, un conquistador español, pero estos atisbos de Ercilla, estas representaciones de Ercilla, obviamente suponen un espacio de representación para estos seres humanos que no existen otras obras o que no existía de esa manera, excepto, digamos, la obra de las casas, etc. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante es lo que se llama la complejización de los puntos de vista. Es decir, el autor Ercilla trata de presentar la perspectiva de los españoles, pero también trata de representar la perspectiva de los araucanos. Obviamente, esa representación de la perspectiva de los diferentes puntos de vista sigue modelos de la tradición de la poesía épica clásica, no es nuevo. Lo único que está aquí reactivado, es decir, hemos pasado de la forma de ver a estos personajes indígenas como salvajes absolutos a ser personajes que tienen la capacidad de organizarse, de discutir políticamente, de organizar su guerra, de hablar de principios, de hablar de valores de defensa de su territorio o de su etnia, etc. Es decir, siempre, repito, dentro de un marco limitado, no hay nada aquí que pueda prestarse a una interpretación subversiva, entre comillas, sino sencillamente es una representación amplia del otro, una representación en la cual el araucano se ve mucho más complejo en relación a otras figuras anteriores que dentro de la poesía. Es decir, lo que hace Ercilla es darle una mayor densidad a estos personajes en relación, digamos, a los modelos que hemos discutido anteriormente. Siguiente, por favor. Resalta por sobre todo el uso del lenguaje poético, es decir, el lenguaje poético
de una gran belleza, se convierte sin lugar a dudas en la norma de la lengua española del siglo XVI, la araucana, y obviamente patrones de la poesía épica clásica griego y romano, sobre una gran influencia de dos obras, sobre todo de la Eneida y de la Farsalia. Siguiente, por favor. Ya me había referido aquí la mezcla de estos elementos históricos, cómo Ercilla fusiona todos estos sucesos en las diferentes convenciones literarias. Y curiosamente, no va solamente a apoyarse en los modelos historiográficos o en la pretensión de veracidad que veíamos en los modelos de la épica medieval anterior, sino que va a ser mucho más complejo, va a ser mucho más elaborado artísticamente. ¿Por qué? Porque Ercilla va a usar los modelos literarios clásicos para corroborar los hechos históricos que está describiendo en el siglo XVI. Es decir, el ornato aquí va a ser mucho más complejo, va a ser mucho más elaborado, va a tener mucho más fuerza, mayor impacto dentro de la obra artística, lo que se llama la modelación literaria, la imitación poética, concretamente de los principales modelos épicos clásicos, que van a servir para respaldar, para corroborar, para darle mayor credibilidad, si es la palabra correcta, a los hechos históricos que se están describiendo, concretamente a la conquista de Chile. Siguiente, por favor. Y obviamente la convención, es decir, la épica va a ser resultado de esa convención, una convención en la cual va a existir un espacio que permite la libertad del imaginario para el relato de las experiencias de Ercilla. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque Ercilla escribe su obra como testigo presencial, no es la obra, la araucana no es un poema similar a las épicas medievales que tenían esa pretensión de aferrarse a la historicidad, de aferrarse al hecho histórico, sino Ercilla va a buscar también elementos de libertad imaginaria. Esos elementos de libertad imaginaria, por ejemplo, que van a describir los encuentros con los indígenas, que van a describir algunos de esos personajes femeninos, que él se imagina que se encuentran con él, por ejemplo, el famoso episodio de Tegualda, que comienza sencillamente con la imaginación de Ercilla, que piensa que Tegualda viene a visitarlo a él durante una noche que está de centinela a hablarle de la pérdida de su esposo, y ese pequeño encuentro imaginativo le permite a Ercilla crear uno de los pasajes más memorables sobre el significado de la guerra, de la destrucción de la guerra para los seres humanos, que trasciende los elementos, digamos, de diferencia política o los elementos que justificaban la conquista española. Es decir, es una condena al acto de la muerte por la guerra que afecta a cualquier ser humano. Es decir, una de las grandes reflexiones sobre las consecuencias humanas de la guerra en el siglo XVI, un siglo que se caracteriza desgraciadamente por las experiencias militares, y es uno de los momentos, digamos, de mayor liberación imaginaria de Ercilla en el poema. Siguiente, por favor. Pasamos ahora a los poemas mexicanos, ¿sí? El gran llamado ciclo cortesiano, ¿sí? Un ciclo dedicado a la figura de Hernán Cortés. Y vamos a discutir brevemente el poema Nuevo Mundo y Conquista de Francisco de Terrazas. Ya es un poema aparecido hacia 1580. Siguiente, por favor. Son en realidad fragmentos. Son fragmentos poéticos que su autor no pudo terminar porque Terrazas muere hacia 1580 y no pudo terminar su poema. Siguiente, por favor. Sí, es un poema que, repito, inaugura el llamado ciclo cortesiano de la poesía épica colonial. Son dos, digamos, en el siglo XVI tenemos dos grandes ciclos de la poesía. El llamado ciclo ercillano o el ciclo araucano, dedicado a narrar los hechos, a continuar el modelo de Ercilla, y este ciclo cortesiano, que comienza con este modesto poema, fragmentos, repito, son fragmentos que dejó a su muerte el autor, dedicados a resaltar la figura de Cortés, pero que van a tener continuadores importantes, como veremos posteriormente. Siguiente, por favor. El Nuevo Mundo y Conquista es un texto mediado. ¿Qué significa texto mediado? Es un texto que aparece intercalado, es decir, no de forma íntegra, sino intercalado de forma fragmentaria, distintos fragmentos dispersos dentro de una crónica muy importante sobre la conquista de México, la sumaria relación de Baltasar Dorantes. Y es importante entender que esta obra de Terrazas, el poema Nuevo Mundo y Conquista, que nosotros
estamos discutiendo hoy es un texto mediado, es decir, no es un texto que llega directamente hacia nosotros, sino que llega dentro de otro texto, mediado por otro texto. Es un texto inconcluso y es un texto fragmentario en el cual hay algunos pasajes que tienen diferentes posibilidades de autoría, es mucho más complejo. Siguiente, por favor. Y lo que me llama la atención de este poema, lo que vale la pena resaltar de él, obviamente su autor lo escribe con la intención de resaltar la figura de Hernán Cortés, y como parte de ese intento de resaltar y que lo logra la figura de Hernán Cortés como el conquistador principal de México, se refiere a otros acontecimientos históricos. Ahora, lo interesante aquí es que ya hay por primera vez hay un fragmento en el cual se hace una crítica a la esclavitud. Ahora, esa crítica a la esclavitud, si diferenciamos el poema que habíamos discutido sobre Venezuela, que se refería a la primera rebelión de esclavos africanos, no solamente se describen los acontecimientos, se critican los acontecimientos desde la perspectiva española, pero aquí hay una crítica a la esclavitud. Ahora, la crítica a la esclavitud aquí es a la esclavitud indígena, no se está hablando de la esclavitud africana. Hay una crítica a la esclavitud, pero esa crítica a la esclavitud se hace como una admonición moral, es decir, se hace como un aviso de las consecuencias morales, vinculado obviamente a las consecuencias teológicas. Y aquí lo que hace Terrazas es continuar la estela de la crítica lascasiana, obviamente, la crítica a la esclavitud desde los dominicos y desde las casas. Y en ese fragmento tercero del poema, repito, son fragmentos, el autor va a emplear una pregunta retórica que no contesta para evadir una explicación mayor. Es decir, él no quiere entrar en conflictos, obviamente, con las autoridades locales, etcétera, pero sí Terrazas aquí presenta una enorme diferencia en el sentido que ya hay un planteamiento moral, hay una duda, hay una inquietud, repito, que no es el primero, obviamente, que viene de la tradición lascasiana, pero desde el punto de vista de la poesía épica es el primer momento que aparece esta duda sobre la legitimidad, sobre la justicia de la esclavitud de los indígenas en México. Siguiente, por favor. Ese tema de la esclavitud, yo creo que va a ser ya un elemento importante para estos autores mexicanos. ¿Por qué? Porque él va a insistir en ese tema de la esclavitud, como veremos a continuación, como un idilio, una historia de amor entre dos indígenas. Es decir, estos indígenas también representados con características de personajes renacentistas, es decir, con grado de humanidad, con capacidad de pensar, con capacidad de hablar, que es lo que permite la poesía y que no siempre aparecía así, por ejemplo, en las relaciones de los españoles o en las crónicas de los españoles, etc. Es decir, es obvio que hay una influencia lascasiana, del pensamiento lascasiano, pero también estamos hablando aquí de lo que permite el género poético, lo que permite la poesía como autorreflexión mucho más íntima de este tema. Siguiente, por favor. Este idilio del poema de Terrazas es lo que se llama el episodio Los amores de Huitzel y Quetzal, que analiza Terrazas y que repito, es una continuación del tema de la esclavitud, pero ahora vamos a ver cómo lo hace. Siguiente, por favor. Este fragmento es una especie de alegoría que utiliza el autor para representar la injusticia de la conquista y la manera en que terminaban estos indígenas muchas veces esclavizados. Y dice Huitzel despidiéndose de Quetzal en el poema. Siguiente, por favor. Dice ella: si voy para vivir puesta en servicio, es decir, convertida en esclava, tenerme a tu memoria compañía y en un continuo y solitario oficio, llorando pasaré la noche y día, mas si muriendo en triste sacrificio, fortuna abrevia la desdicha mía, tema de la fortuna, a donde estés vendré, no tengas duda, espíritu desnudo y sombra muda. Aquí hay toda una importante reflexión, no solamente sobre el aspecto externo de lo que significaba la esclavitud, sino sobre el aspecto interno, el aspecto a nivel del ser humano, lo que significaba, de una mucha mayor densidad que en otras obras anteriores. Y repito, es una pena que es un poema que solamente llegó a nosotros de manera en fragmentos por la muerte de su autor, pero hay una gran belleza poética y hay una gran capacidad de reflexionar
sobre los aspectos, las consecuencias profundas de la esclavitud en el siglo XVI dentro de la población indígena mexicana. Siguiente, por favor. Poco para resumir este pasaje, la historia de estos dos indígenas, como decía un famoso crítico inglés, Ponter, no es únicamente una serie, y cito, una serie de relatos de muertos, es también una serie de relatos hechos por los que han muerto. Es decir, eso implica que las narraciones históricas no pueden prescindir de los relatos de sus muertos. Es decir, estamos hablando aquí de acontecimientos, de eventos históricos que ocurrieron en el siglo XVI que su autor representó aquí, y en este sentido este idilio es también una alegoría de la injusticia que representó la conquista de México y obviamente específicamente que representó el hecho de esclavizar a otras personas. Es la primera representación que tenemos de este importante evento histórico. Siguiente, por favor. Pasamos ahora a un poema que no forma parte ni del ciclo hesiano ni del ciclo cortesiano. Es decir, las elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos. Juan de Castellanos escribió la obra más extensa, el poema épico más extenso en la lengua española. Solamente voy a referirme a la primera parte del año 1589, perdón. Y en esta obra, siguiente por favor, es una reflexión, en realidad es una obra que tiene 14 elegías con 54 cantos, y es una, siguiente por favor, es una reflexión de su autor sobre el siguiente, sobre la muerte de los conquistadores españoles. Siguiente por favor. Es decir, él trabajó, a diferencia de otros autores castellanos, primero escribió una crónica, y a esta crónica, muy extensa, la versificó. Entonces, es una crónica versificada. Todavía que hay mucha influencia de la poesía medieval, obviamente, en la concepción historiográfica, en la concepción poética, pero desgraciadamente estos manuscritos se perdieron, igual que el manuscrito del poema. Siguiente, por favor. Y es una obra que realmente es muy amplia, muy ambiciosa, se considera una suma enciclopédica de la cultura de su época, y en la misma aparecen diferentes formas literarias, formas discursivas, perdón, tanto literarias como no literarias, es decir, aparecen elogios, elegías, églogas, catálogos, romances, peregrinaciones, probanzas. Recuerden, las probanzas tienen que ver con las relaciones de méritos y servicios de los conquistadores españoles, referencias a relaciones, etc. Castellano fue un conquistador español que vivió muchos años en América, y desde muy joven, y después llegó a ser sacerdote. Entonces conoció a muchos de estos conquistadores, algunos directamente y otros obviamente por referencias. Siguiente, por favor. Y entre toda la diversidad de obras, de formas discursivas de la obra, obviamente destaca la elegía, ¿no? La elegía, y concretamente en esta primera parte podemos hablar de una elegía extendida. Es decir, ¿por qué? Porque de los 14 cantos hay 12 elegías dedicadas a la muerte de diferentes conquistadores, desde Cristóbal Colón a los principales conquistadores de América, a Ponce de León, etc. Es decir, es una obra en la cual hay un sentimiento de nostalgia muy grande, hay una autorreflexión sobre la mortalidad de los seres humanos, etc. Muy interesante en este aspecto. Siguiente, por favor. Y también él va a hacer, hay pasajes muy importantes de descripción tanto de la naturaleza, en los cuales incorpora vocablos indígenas de la flora y la fauna, para resaltar la abundancia de la naturaleza americana. Aquí me refiero concretamente a ciertos pasajes de la isla Margarita que él describe con una gran belleza. Y siguiente, por favor. Obviamente también va a describir a los seres humanos que habitan en estos espacios físicos, etc. Pero siempre el punto de vista de Castellano es un punto de vista que no simpatiza con el indígena, es un punto de vista obviamente del conquistador español. Entre los cambios estos importantes que hace Castellano es que incorpora el léxico americano y hace grandes descripciones acumulativas, es decir, construye grandes descripciones acumulativas sobre todo de la descripción de los árboles, de la naturaleza americana. Esto se vincula al antiguo tópico de la cornucopia,
en la tradición de la poesía épica clásica, no es nada nuevo, sencillamente tiene aquí también una función pragmática, que es la de resaltar la abundancia y la riqueza de las tierras americanas, con otros objetivos: buscar la atracción de nuevos conquistadores, resaltar la supuesta importancia de las conquistas e incluso resaltar la importancia del autor que escribía estos poemas, etc. Siguiente, por favor. Ahora retomamos en esta parte otra vez al ciclo cortesiano y vamos a discutir brevemente dos obras de este mismo autor, Gabriel Lobo Lazo de la Vega. Lazo de la Vega es un autor español peninsular que escribe dos poemas dedicados a Hernán Cortés de gran calidad. Son dos poemas, sobre todo Cortés Valeroso, un poema de gran calidad. Siguiente, por favor. Esa es la portada de la edición de Cortés Valeroso. En este poema, que es de 1588, estamos ya en la parte final del siglo XVI. Es un poema de 12 cantos, es un poema extenso que sigue todo el formato de la poesía épica renacentista, y en el cual está dirigido a resaltar la figura de Hernán Cortés, y es un poema panegírico, es un elogio del conquistador, sin mencionar ninguno de sus defectos, sin mencionar ninguno de sus problemas, obviamente, porque busca crear una imagen idealizada de Cortés. Y es también un poema por encargo, es decir, es una obra escrita a petición de Martín Cortés, que era ahí uno de los hijos de Hernán Cortés. Siguiente, por favor. Y este mismo autor, 8 años después, reelabora este poema, lo reescribe, lo amplía, lo transforma hasta convertirlo en otro poema que se llama Mexicana. Y esta obra también es escrita por encargo, tiene la misma función. Es decir, son dos obras escritas en diferentes periodos, una en 1588 y otra en 1594, reelaborada, ampliada y transformada, con la idea de resaltar la imagen de Cortés. Siguiente, por favor. Ahora, son ambos, realmente son lo que podemos llamar memoriales poéticos de encargo. ¿Qué quiere decir? Son poemas construidos para recordar la memoria de un personaje importante, y a la misma vez son obras escritas por una persona que le escribió específicamente, que la escribiera para resaltar la imagen de su padre, etc. Y son los poemas, digamos, centrales, de mayor calidad, que representan el llamado ciclo cortesiano. Ahora, es importante entender dentro del llamado ciclo cortesiano de la poesía épica mexicana, a partir de estos poemas, que no solamente estamos hablando de la importancia de la figura protagónica, sino no solamente está dedicado a Hernán Cortés, sino que el poema también, de manera, digamos, más solapada, pero con elementos importantes que se pueden probar, también está dedicado a servir de apoyo a las pretensiones de los descendientes. Es decir, desde el hijo de Cortés, que al resaltar la figura de su padre, también está entonces buscando o pretendiendo ciertos mayores beneficios económicos, o las pretensiones de otros descendientes de conquistadores. ¿Qué ocurre en el caso de México, y específicamente ya a estas alturas de finales del siglo XVI? Estamos hablando ya no solamente de españoles conquistadores, estamos hablando de sus descendientes. Y en algunos casos, como veremos posteriormente en otros poemas que vamos a discutir al final de esta charla, estamos hablando de criollos novohispanos, es decir, criollos, hijos de españoles nacidos ya en México a finales del siglo XVI, primera generación en algunos casos, segunda generación en otros casos, y estos criollos ya van entonces también a presentar sus reclamaciones. Las reclamaciones de estos criollos, en algunos casos, son reclamaciones que tienen que ver con las acciones de sus padres como conquistadores, o en otros casos tienen que ver con reclamaciones específicas de estos criollos novohispanos. Es decir, eso es un elemento nuevo, una gran diferencia, por ejemplo, obviamente, que no aparece en la poesía que hemos discutido hasta este momento. Siguiente, por favor. Y otro tema importante de esta obra es la descripción del territorio mexicano. Es decir, Cortés Valeroso y Mexicana tiene grandes pasajes de una enorme capacidad estética de representación del territorio americano, que es capaz de, otra vez, de usar la influencia de obras de Lucano, de Ercilla y también de otros escritores como Ovidio, etcétera,
para representar no solamente los combates entre españoles y los indígenas mexicanos, sino también para representar la naturaleza mexicana, descripciones de catálogos de plantas, descripciones de catálogos de árboles, es decir, la figura del sueño, la escena del sueño, la famosa escena del sueño épico, etc. Es decir, hay un dominio aquí enorme de los modelos literarios porque era un escritor profesional. El Lobo Lazo es uno de los grandes escritores del siglo XVI. Siguiente, por favor. Y, digamos, resalta aquí un canto específico, el canto 11. El canto 11 dentro de este poema de Cortés Valeroso es un ejemplo importantísimo de imitación de la maravilla épica. Y la imitación de la maravilla épica, en la cual hay un pasaje que está Hernán Cortés y también aparecen dioses paganos que se incorporan a esa realidad, se describen los árboles y toda la escena está con una gran influencia ovidiana, con una gran influencia de otros modelos clásicos de la poesía y que Lobo Lazo es capaz de imitar y también de emular. Era parte de los modelos de imitación de la época y sobre todo en el contexto renacentista, etc. Siguiente, por favor. Y también otro pasaje que vale la pena de este poema, el canto 12, que es un pasaje en el cual hay una aparición. Es decir, muchos en estos poemas vamos a ver nosotros, sobre todo en los poemas de mayor elaboración artística, de araucana, o estos poemas de la última parte del ciclo cortesiano, van a ver apariciones de fantasmas o apariciones de seres que parecen fantasmales, etc. Es decir, todas estas apariciones que obviamente no se crean por primera vez, es decir, se remiten a famosas escenas de la Farsalia, por ejemplo, a famosas escenas de la Eneida, etcétera, que hablan de fantasmas, etcétera. Aquí estos fantasmas aparecen siguiendo estos modelos clásicos literarios, siguiendo modelos renacentistas españoles, pero también son apariciones nuevas, de construcciones nuevas, en el sentido de que son adaptadas a esta nueva realidad, adaptadas a una realidad en la cual hay una impronta de la marca teológica, obviamente hay una interpretación religiosa de estas figuras desde el punto de vista del cristianismo, etcétera, pero estos personajes cumplen una función en particular. Digamos, esta escena del canto 12, en la cual aparece el fantasma de Acamapich. Acamapich es uno de los primeros emperadores mexicanos, mucho antes de Montezuma, y aparece una especie de sueño para alertar a Montezuma de su debilidad frente a los conquistadores. El siguiente, por favor. Y esta tradición europea de la cual yo me había explicado brevemente anteriormente, también es importante resaltar que estamos hablando aquí de un subtexto indígena, es decir, son dos niveles en el poema, el nivel que hemos visto hasta ahora en estos pasajes en el cual aparecen los conquistadores y los españoles, en su conflicto con los indígenas aparece Montezuma, pero aquí aparece otro subtexto en el cual en este subtexto es el mundo indígena, ese mundo indígena que estos escritores van a comenzar a intentar representar en sus obras y que son alegorías de muchas voces anónimas, etc. Siguiente, por favor. Nosotros no sabemos hasta qué punto este autor español que escribía desde España, y eso es importante, que está escribiendo esta obra por encargo, obviamente era consciente del importante papel que cumple la función del espectro, ¿no? Del fantasma, dentro de las funciones ideológicas de la poesía épica. Obviamente no sabemos eso. Él hace esa representación posiblemente buscando una belleza artística, buscando un elemento de novedad en su obra, etc. Pero lo que va más allá de su supuesta intención es que estos efectos resultan evidentes en las lecturas críticas posteriores. Siguiente, por favor. Lo que yo quiero decir es que indudablemente la inclusión de estos fantasmas del pasado, o sea, estamos hablando de uno de los primeros emperadores mexicanos, Acamapich, está vinculado a un problema filosófico, a un problema también especulativo muy importante, que es la deuda que tienen los vivos con sus muertos, y al tema de la herencia, la herencia de las generaciones previas, es decir, la cadena de herencia de Acamapich le está diciendo a Montezuma, aquí tú tienes esta tradición, esta es tu herencia, tú tienes que comportarte de esta manera. Y de esa manera también lo que está diciendo es que hay una obligación que une a estas generaciones pasadas, presentes y futuras de México, como recuerda Punter en relación a
otra obra literaria, no específicamente ahí. Siguiente, por favor. Pasamos ahora a ciclo araucano, otra vez. Y tenemos el poema Arauco Domado de 1596 de Pedro de Oña. Pedro de Oña, como ustedes no sé si puedan leer en la descripción que aparece aquí de esa primera portada de la primera edición, nació en Angol, en Chile. Ya estamos hablando aquí no de españoles, sino de criollos, otra vez con una perspectiva, repito, diferente. Siguiente, por favor. Yo de Oña hoy solamente es una obra extensa, una obra de una gran belleza también, de una gran calidad, la cual ha sido analizada recientemente por diferentes autores, tanto en Chile como en Europa, etc. Y voy a referirme solamente al canto segundo, que es un canto dedicado a la astrología. ¿Por qué? Porque es un canto que retoma importantes elementos de la tradición de la poesía épica clásica, típicamente lucano, pero Oña vincula esta tradición literaria clásica a el siglo XVI en lo que se llama la astrología judicial. La astrología judicial, que es la forma en que en el siglo XVI, desde el ámbito de los patrones de la cultura cristiana, se consideraba la astrología. Y entonces los araucanos van a utilizar esta astrología en la cual se incorporan elementos de la tradición clásica latina, obviamente pagana en este caso, en la interpretación que da Oña, y lo interesante aquí es cómo se va a extender por primera vez a América esta tradición o esta práctica cultural europea específica. Siguiente, por favor. Así, lo que hace Oña es hablar sobre temas prohibidos, digamos, la práctica de adivinación, ¿no? Y la práctica de adivinación era un tema prohibido, ¿por qué? Porque era una práctica transgresiva en relación a las autoridades religiosas. Y siempre por eso Oña dice que la astrología es cosa de idólatras inciertos y de mágicos expertos. Es decir, él aclara muy bien cuál es su posición. Yo estoy describiendo esta, y lo describe, es una descripción extensa en el canto segundo, una gran belleza artística, de un gran conocimiento de la astrología literaria clásica, y también un gran conocimiento de la astrología, y ese conocimiento lo incorpora, pero lo adjudica a los araucanos. Siguiente, por favor. Repito, aunque Oña emplea la astrología, esto no implica que él apruebe la astrología judiciaria. Por el contrario, él dice que la condena, puesto que era algo condenado también en la época desde el punto de vista de la religión del cristianismo. Sí, siguiente, por favor. Y tampoco propone en ningún caso Oña la astrología judicial como guía para los españoles, solamente la usan los araucanos. Y entonces él presenta esa escena, y la escena en última instancia tiene la función de servir de pretexto para la creación de arquetipos literarios y para justificar, repito, el desenlace a favor de los españoles al final. Siguiente, por favor. De esta forma, la batalla de las estrellas es una batalla en el cielo, de una alegoría literaria bellísima, va a prefigurar, es decir, va a anticipar la guerra de los humanos en la tierra. Es decir, lo que logra Oña con una gran capacidad artística es la representación de la poesía y la astrología, pero ya unidas en suelo araucano, en suelo americano. Aquí hay un elemento total de innovación que lo aleja enormemente de los poetas anteriores. Es decir, vemos cómo los poetas que están escribiendo poemas épicos a finales del siglo XVI siguen con los grandes temas, obviamente, la conquista, el conflicto, etcétera, pero están incorporando ahora elementos o aspectos nuevos, formas literarias nuevas, elementos culturales nuevos que responden a la realidad histórica específica del momento que están escribiendo. Es decir, la referencia de Oña a la astrología no es gratuita, tiene que ver con todo el resurgimiento, toda la persecución que existía en la península a la astrología, y cómo se escribieron muchas obras de condena de la astrología, y cómo un autor que vive en Sudamérica en el siglo XVI, algunas de estas obras las recibió, algunos de estos libros tuvo expuesto algunos de estos libros, y cómo él reflexionó sobre estos elementos, incorporó la tradición literaria, la tradición poética, y pudo entrar en diálogo con todos estos temas que eran temas en su época de una gran actualidad. Siguiente, por favor. Pasamos ahora a la última obra del llamado ciclo araucano del siglo XVI, que es una obra de otro autor español, Diego Santisteban Osorio, de la zona de León, en España, que no viaja a América,
que escribe su obra de referencia, la cuarta y la quinta parte de la Araucana. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros antes, Ercilla solamente escribió la primera, la segunda y la tercera parte, pero de acuerdo a este autor hubo elementos que quedaron fuera de su obra, que él quería actualizar, que él quería incorporar. Siguiente, por favor. Es una obra que intenta imitar a la Araucana, pero en todo momento su autor estaba claro que no podía competir con Ercilla, no tenía el dominio de los medios poéticos, sino que él lo hace como una continuación, no lo hace como una emulación concretamente. Siguiente, por favor. Ahora, lo importante es que en realidad Santiesteban no solamente tenía en mente escribir su obra en relación a Ercilla, sino que también escribe su obra para dialogar o para competir poéticamente con otras obras y con el Arauco Domado de Pedro de Oña, que era muy reciente y que había sido, que estaba circulando en ese momento. Siguiente, por favor. Es decir, lo importante de esta obra, aparte de los elementos nuevos que se refieren a la conquista de Chile, que incorpora y que representa en la misma y de los cuales no habló Ercilla, también él va a referirse a un elemento nuevo, un pasaje nuevo que no aparece en la obra de Pedro de Oña. Es decir, Pedro de Oña en el Arauco Domado menciona brevemente, de manera inconclusa, esta batalla entre un pirata inglés muy famoso del siglo XVI, Richard Hawkins, y la Armada Española al mando de Beltrán de Castro frente a las costas del Perú en 1594. Pero lo que hace Santisteban es construir un relato mucho más extenso, un relato apoyado en muchas relaciones escritas, en muchos documentos escritos, incluso él se apoya en otra relación de suceso que describió esta batalla y de la cual tuvo acceso para construir su relato poético sobre el combate entre los piratas ingleses y las autoridades coloniales en el Virreinato del Perú. Siguiente, por favor. En este aspecto, específicamente relacionado con este incidente, lo importante es que estamos viendo aquí cómo los poetas, como habíamos visto en el caso del poema dedicado a Norteamérica, también están representando en su obra, junto a todos los elementos que hemos descrito, la naturaleza americana, el conflicto con los indígenas, etcétera, también están representando en su obra conflictos entre potencias europeas en el ámbito americano. Y él representa este conflicto como parte de ese conflicto ya global que ya tienen los ingleses con los españoles a estas alturas, y también el tema de la piratería. ¿Sí? Lo importante aquí, siguiente, por favor. ¿Sí? La piratería que tradicionalmente se iba a localizar en el Caribe, más conocida, o en los ataques a la flota española, de regreso a España, los cargamentos de la flota. Aquí se va a concentrar también en una zona que podemos llamar, desde el punto de vista de los temas de piratería, periférica. Periférica porque no era el ámbito tradicional de la piratería, aunque había piratería en esa zona, pero se refiere aquí al contexto de la gran aventura global de Richard Hawkins y los piratas ingleses que atacan diferentes puntos de la costa americana y de enclaves coloniales españoles. Entonces, lo interesante aquí es cómo se incorporan nuevos sujetos coloniales. No solamente estamos hablando aquí de los indígenas, no solamente estamos hablando aquí de los españoles, sino estamos hablando aquí ahora de los ingleses, como en el caso del poema de la Florida hablaban de los franceses. Siguiente, por favor. Y él va a usar, obviamente, la misma tradición de la representación de vencedores y vencidos de la épica clásica, tratando de dar una imagen totalizadora, es decir, una imagen totalizadora en la cual no va a continuar las historias sobre estos eventos, sino que él clausura ese evento histórico. Siguiente, por favor. Y este poema, obviamente, se inscribe dentro del marco de una de las grandes tradiciones dentro de las grandes tradiciones de la poesía épica, que es la visión de los vencedores. Es decir, esa visión que impuso como modelo Virgilio en la Eneida y que va a convertirse en la idea central del dominio imperial. Es decir, los imperios van a representar su punto de vista como una visión triunfadora, y estos poetas van a repetir esa visión triunfadora.
que es como define David Quinn, el motivo de la épica occidental, desde Virgilio en adelante. Siguiente, por favor. Llegamos ahora al último poema sobre el cual vamos a hablar hoy, El peregrino indiano de 1599 de Antonio Saavedra Guzmán. Como ven aquí, por la primera edición, el autor se define como bisnieto del conde de Castelar, nacido en México. Siguiente, por favor, es decir, es un criollo, y ya lo reconoce en la portada de su poema, es decir, le da mucha importancia al hecho que él es criollo mexicano. Es una obra publicada en Madrid, pero el autor es un autor criollo mexicano. Es un poema extenso, es el poema que tiene mayor cantidad de información sobre el ciclo cortesiano, y repito, es una especie de resumen amplificado de todos los poemas anteriores dedicados al ciclo mexicano. Siguiente, por favor. Y es el poema más detallado, por eso es el más amplio, mucho más complejo, ofrece información que no aparece en los otros poemas, etc. Y en realidad, como yo mencionaba anteriormente, este poema es también una probanza de méritos y servicios de un criollo inconforme con su estado social. Aquí me estoy refiriendo al propio autor. El autor Saavedra Guzmán, descendiente de conquistadores españoles, descendiente de nobles españoles, es un criollo novohispano que ya está inconforme con su situación actual desde el punto de vista económico, de reconocimiento social, etc. Y entonces él escribe este poema hablando de Cortés como pretexto para hablar de la conquista, para hablar de sus familiares, para hablar de sus antecedentes personales, y de esta manera buscar reclamar mayor reconocimiento social para sus pretendidos méritos. ¿Sí? Es decir, él forma parte de un tema importante, el llamado resentimiento criollo, que ha sido analizado por muchos críticos literarios latinoamericanos. Siguiente, por favor. Y las principales características de esta obra, otra vez, es la supuesta historicidad. ¿Por qué? Porque para este autor es más importante la representación supuesta de unos hechos históricos, de acuerdo a cómo él los interpreta, que a la modulación poética. Es decir, no es un poema, digamos, como La Araucana o como Cortés Valeroso, que insiste más en la representación de la forma literaria, que le da mayor importancia al ornato, que le da mayor importancia a la belleza del lenguaje, sino aquí lo que tiene mayor peso es el modelo historiográfico. Es decir, es una especie también como una especie de crónica rimada, aunque es un poema épico realmente, pero tiene mucho mayor impronta el elemento historiográfico que el elemento poético específicamente. Siguiente, por favor. Y, como decía anteriormente, es uno de este poema, se cierra el tópico de las quejas de los descendientes de los conquistadores. Ese es otro de los grandes tópicos que vamos a ver que aparece en México ya con los primeros criollos que nacen en México, ese tópico de las quejas, es decir, de la insatisfacción, que va a complicarse en la medida que avanza el siglo XVII y que va obviamente a terminar en sentimientos de completa ruptura en la identidad nacional. Siguiente, por favor. Y también es una obra que marca y que habla por primera vez el problema de la condición transatlántica de las letras hispánicas, es decir, el reconocimiento de que la cultura que se está creando, la cultura literaria que se está creando en América es una cultura transatlántica que se mueve entre los dos puntos, que hay una gran impronta no solamente del lado europeo, eso es lo importante, sino que también hay elementos americanos que están presentes en esa obra y que conjugan y que le dan lugar, que le dan nacimiento a estos poemas épicos mexicanos. Entre esos elementos de la condición transatlántica destacan, por ejemplo, la condición de desplazado del español, es decir, el español que viene de la península, que llega a México y que se queda a vivir en México, que vive la mayor parte de su vida, a veces incluso en México, que deja descendientes en México y que se siente desplazado, se siente fuera del lugar. Y ese desplazamiento es algo del cual el poema también alude, que menciona. Y por otro lado, el nuevo elemento humano que está surgiendo de esta realidad, la mezcla del español con los indígenas, que es el mestizo como híbrido cultural y como híbrido humano. Y este poema, ya a finales del siglo XVI, va a ser uno de los primeros poemas que va a reflexionar sobre este acontecimiento de una manera mucho más detallada que en los poemas que hemos discutido anteriormente. Es decir, el tema del mestizaje cultural se va a convertir en un elemento importante en esta obra. Repito, a pesar de que es una obra
donde la forma artística es secundaria en relación al elemento historiográfico. Siguiente, por favor. Y uno de los ejemplos que quería traer a discutir hoy otra vez es el canto 11 del Peregrino Indiano, en el cual aparece una hechicera indígena, y esta hechicera también va a ser un conjuro, va a ser una predicción. Como ven ustedes, siempre estos conjuros, estas predicciones lo hacen los personajes indígenas. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y este personaje obviamente está basado, es una imitación de personajes de la poesía épica clásica incluso, ¿okay? Sobre todo de la Farsalia. Y ella hace un conjuro, y después que hace el conjuro presenta una visión de desolación, de muerte, de destrucción total que aguarda a Tlaxcala. Es decir, recordemos que el reino de Tlaxcala eran los mayores adversarios de Montezuma, y que en un momento determinado son conquistados por Cortés y sus tropas. Entonces, lo que está representándose aquí en este pasaje del poema es el momento antes de el conflicto entre los tlaxcaltecas y los españoles. Y por eso entonces ella, al hacer ese conjuro, dice que la opción que tenían era solamente la de hacer las paces con los españoles, es decir, convertirse en aliados de los españoles. Desde el punto de vista de la realidad histórica, es una visión completamente artificiosa de la realidad, es una fabricación de la realidad, pero cumple los objetivos específicos del poeta. Siguiente, por favor. Y lo importante aquí, otra vez, es insistir, ¿no?, en la importancia que cumple esta figura del espectro del fantasma, es decir, ese vínculo de pasado de las tres dimensiones temporales, ¿no? Eso es lo importante. Y ella viaja a otra dimensión porque ella va a anunciar supuestos hechos que ocurren en el futuro. No es nuevo, no es un elemento nuevo de descubrimiento de la poesía épica colonial, es un elemento que proviene, como todos sabemos, de la tradición de la poesía épica clásica. Siguiente, por favor. Y ella, lo importante aquí es la interpretación política diferente que asume este hecho, es decir, un modelo poético clásico en una realidad histórica de la conquista americana asume otra interpretación, obviamente, y esa interpretación tiene que ver con el problema de la responsabilidad social, una responsabilidad social que recae sobre los gobernantes. Es decir, a lo que está apuntando aquí el poema es que el líder de los tlaxcaltecas tiene una obligación con su pueblo, tiene una obligación como gobernante. Y también está apuntando aquí al tópico del deber de los gobernantes. Es decir, esos son los elementos más importantes y las consecuencias de las acciones de los gobernantes. Y obviamente, cuando se lee este poema en el siglo XVI, finales del siglo XVI, ya están estos elementos de resentimiento criollo que se están formando en México. Estamos moviéndonos ya rápidamente hacia el siglo XVII y la lectura de este poema, repito, tiene unas implicaciones diferentes a lo que podemos nosotros ver en relación a los poemas de Ercilla, etc. ¿Por qué? Porque estos criollos que ya tienen una insatisfacción, que ya están reclamando unos supuestos derechos de los cuales no se les han conseguido, etc., estos hechos, estas descripciones sirven de conexión entre ese pasado de la conquista con el presente en que ellos están viviendo, es decir, esa relación entre gobernantes y gobernados, etc. Lo que podemos hablar en términos de un lenguaje político más moderno, el problema de la gobernabilidad, realmente lo que está implícito aquí. Siguiente, por favor. Sí, obviamente es un tipo de lectura que tiene una carga política y que en la cual se está hablando de un modelo de poder y de gobernabilidad. Es esta forma de representar las reclamaciones de los criollos contra las autoridades coloniales españolas le da mayor argumento a sus reclamos. Y también sirve como un paradigma de práctica política que se va a organizar en torno a grandes ideas del pensamiento político, como la idea de la justicia y la del bienestar social de la comunidad. Que obviamente todo esto entra en contradicción con la experiencia histórica de la conquista. Es decir, estos elementos de justicia, es decir, de reclamos y de bienestar social de los cuales ahora no son los indígenas, por razones obvias, los que están pidiendo esto, sino los propios criollos primero, los que están pidiendo estos beneficios. Y estos criollos que representan un sector cada vez mayor de la población élite, de las clases sociales más encumbradas de México, van a hacer oír su voz
en torno a estos dos grandes temas que van a ser los temas centrales de la historia mexicana a partir de ahora, el tema de la justicia y el del bienestar social. Siguiente, por favor. Después de este apresurado recorrido, y espero que no haya sido cansón, unas breves conclusiones. Obviamente es imposible resumir un siglo entero en unos pocos minutos, ¿no? Lo importante aquí, otra vez insistir, que el tema más importante, el aspecto principal de la poesía épica americana del siglo XVI, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la teoría literaria, la teoría poética, es la relación entre la verdad poética y la verdad histórica. Ya sabemos que esta relación es una relación construida desde unos puntos de vista y unas perspectivas sociales claramente definidas, ¿no? Y estos poemas temáticamente narran la conquista, pero también formalmente, en la forma artística, reflexionan sobre el acto creativo, es decir, lo que implica escribir sobre estos acontecimientos. Muchos de estos poetas piensan, autorreflexionan en su obra sobre lo que están escribiendo, la dificultad de expresarse, la dificultad de representar, la ambigüedad de ciertos momentos históricos que están representando, la complejidad. En el caso de Ercilla, el cuestionar ciertas decisiones como la muerte de Caupolicán. En el caso de Terrazas, el cuestionar la esclavitud de los indígenas. En el caso del poema de Serpa, la representación de la rebelión de los esclavos. ¿Sí? Hay toda una reflexión sobre el acto creativo. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo llevar a la página escrita estos hechos? ¿De qué manera? Es obvio que hay unos modelos literarios, es obvio que hay unos precedentes históricos y culturales, pero hay también una nueva realidad cultural y una nueva realidad histórica. Siguiente, por favor. Y las consecuencias, obviamente, es que permitió, con las limitaciones formales del género, sabemos que el género épico es un género que en el siglo XVII ya comienza una gran crisis y que va a ser sustituido por la novela, pero este género está aquí en el siglo XVI en su momento de mayor esplendor, y ese momento de mayor densidad y complejidad se traduce, por ejemplo, en la representación del indígena americano, un tema para el cual, por razones obvias que ya hemos discutido, la tradición de la poesía épica clásica no tenía, ¿no? Entonces, eso es lo importante aquí, lo más importante. Siguiente, por favor. La fuente de las notas, y ahora, pues, si hay alguna pregunta, podemos dialogar un poco, etcétera. Muchas gracias. Oh, Raúl, muchas gracias. Y yo siento por la hora, porque sé que tú tienes el problema de la hora. Y entonces, solo voy a decir dos cosas, porque Antonio Marcos ha puesto una pregunta que me parece interesante, pero tú, si no tienes más tiempo, no pasa nada. Después, no, sí. No. Él ha preguntado sobre cómo tú consideras la obra de Guatemala Popol Vuh, si tú has estudiado essa obra e como ela considera dentro desse contexto. E uma outra observação que é minha é que nós trabalhamos a partir da teoria épica de Anazildo Silva, então estudamos os três planos, o plano literário, o plano maravilhoso e o plano histórico. Então, por tudo o que tu has dito, há que mirar muito bem como o plano literário construi as imagens da história e como também apresenta dentro do plano maravilhoso as imagens da cultura indígena em sua parte mítica. Então, eu creio que há muito que trabalhar com isso a partir do que tu has dito. E eu me he comprado as elegias de varones ilustres de Índias, e quando me llegó o livro, me quase muerto, porque a letra é muito pequenita, pero muy pequenita, e é uma obra enorme, madre mía. Bueno, sí. Gracias. Si tú puedes comentar y también decir que está con nosotros el profesor Marcos Martinho, de la Universidad de São Paulo, que es un gran especialista en la literatura clásica, que habló el otro día, está aquí con nosotros. Gracias, Marcos, por venir. Y se puede hacer un pequeño comentario si también Marcos quiere poner algo. Bueno, tú ves, Raúl. Sí, voy a responder entonces, intentar responder a las dos preguntas. Primero, a la pregunta del profesor Antonio Marcos. Obviamente yo me estoy refiriendo solamente a los modelos españoles, ¿no? de la poesía épica. El Popol Vuh, por supuesto, representa, ha sido denominado por
muchos críticos importantes también como una obra épica, una representación épica de la cultura indígena americana. Obviamente es una obra que va a estar dirigida a dar una visión del mundo que no es similar, que no coincide con la visión del mundo de estos conquistadores. Entonces, estamos hablando de un tipo de obra, estamos hablando, perdón, de un tema, y esa es la idea importante aquí. ¿Qué definimos por lo épico? Ese es un gran tema. Desde qué perspectiva definimos lo épico, desde qué anclaje cultural, desde qué orilla yo defino lo épico, ¿no? ¿Cuáles son los valores culturales que entran en esta definición de lo épico? ¿Sí? Pero el Popol Vuh, por supuesto, que es una gran obra, con esa carga épica enorme que tiene de representación de una cultura, ¿no? Y todos los conflictos que representa, etc. Indudablemente que sí forma parte de esa tradición épica. Si esa es la pregunta, ¿sí? Lo que no forma parte de la historia de la poesía épica española o del siglo de oro, o la poesía épica colonial. No sé si me hago entender. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta es decir, los tres planos, yo veo los tres planos vinculados, intervinculados. Es decir, el autor, el poeta no puede separarse de su contexto cultural, de su tradición cultural, de lo que ha leído, y a la misma vez no puede separarse de su época, y esta época con una forma de pensar, ¿no? No podemos nosotros atribuir formas de pensar del siglo XXI a un autor del siglo XVI, ese es el gran riesgo siempre en nuestros análisis. Pero estos autores se mueven en esos tres niveles, y estos tres niveles, indudablemente, la forma artística tiene también una tradición histórica, la forma artística surge de un ámbito histórico, y la forma artística evoluciona también de acuerdo a ese ámbito histórico. Estamos hablando del género épico, un género que se remonta hacia una historia literaria a los modelos griegos, pero que es un modelo que en el caso específico español tiene unas características en la época medieval, una gran riqueza, una gran densidad de obras, etc. Sin embargo, las obras españolas medievales, las crónicas españolas, no dedican mucha importancia a los temas del mar, a las travesías, por razones obvias. Entonces, sí, entonces tenemos que esperar al descubrimiento, al encuentro de los dos mundos para que aparezcan estas nuevas obras que van a hablar de la navegación, de lo que significa navegar por el mar, de la complejidad de navegar, que van a dedicar una gran parte de su obra a analizar estas travesías, etc. Ese es uno de los elementos que demuestran cómo se va vinculando el momento histórico, la herencia cultural, la forma de pensar, los acontecimientos. Es muy complejo. Esos tres planos yo los veo, repito, para concluir, vinculados, intervinculados uno con el otro. Sí, sí, gracias. Y yo no sé si tú sabes, Raúl, pero aquí nosotros tenemos una investigación acerca de lo que llamamos folhetos de cordel, que son los pliegos de cordel, porque aquí en Nordeste tenemos muchísimos. Sí, conozco. Sí, entonces yo tengo un grupo de estudiantes que está haciendo una cartografía de esa producción de los que llamamos folhetos de cordel épicos, que son temáticas, es un otro universo, pero me interesa mucho tener. ¿Hay como tener acceso a ese poema que tú has presentado, a una copia o algo así? Sí, puedo enviar una copia, tengo una copia, va a salir ahora una edición que preparé, va a salir este año. Entonces, tengo una copia, puedo enviar una copia del poema, tengo una copia digital. Es un pliego pequeño, muy bonito, ¿no? Y hay una producción literaria muy grande del siglo XVI de estos pliegos poéticos. Ah, qué bien. Bueno, y el PDF que tú me has enviado con tu libro, ¿yo puedo pasar a las personas? Sí, no hay ningún problema. Eso es un obsequio, pero es muy difícil, claro, una charla poder resumir todo, ¿no? Entonces, si alguien tiene todavía deseos y ganas de leer algo de la épica hispánica, pues ahí va un poco. Então, o professor Raul deixou o PDF de um livro, do livro dele sobre a poesia colonial do século XVI.
Então, eu vou passar para vocês, e quem não for da turma, os que não são de la classe, me podem escrever, me escrevam que eu passo. Que te dar todas as graças, porque has passado de tu hora, y nos va a dar mucho gusto leer tus trabajos, y yo voy a enviar a todos los que tengan interés, y te agradezco muchísimo por eso. Que tengamos otras oportunidades. Raúl y Marcos Martinho van a hablar en el Senalic en agosto. Muy bien. Entonces vamos a tener otra oportunidad de escuchar a los dos. De ahí, entonces buscaré la información para allí también. Sí. Vale. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos y muchas gracias por su paciencia, ¿no? Muy contento, muy contento. Muy obrigado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.